Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 2 Distancia, que es la primera clase síncrona de este curso 2025-2026. Por un error he empezado la clase sin grabar del todo y ya he avanzado un poco. Las reglas de acentuación que están en vídeos de clases anteriores tienen que ver, en primer lugar, con la posición de la sílaba tónica y las sílabas átonas. La sílaba tónica es la sílaba de mayor intensidad y las sílabas átonas son las de menor intensidad en una palabra. En el ejemplo de la palabra oveja teníamos 3 sílabas, oveja, y la sílaba B es la tónica, porque se pronuncia con más fuerza respecto a O y Ja. Oveja, ¿no? Si tuviéramos así la palabra, tendríamos aquí más fuerza y aquí menos, ¿vale? Oveja, ¿verdad? Entonces, esta es la tónica. Y la tilde es un signo gráfico que se pone según unas reglas de acentuación establecidas. Entonces, el tipo de palabra es el que va a determinar estas reglas de acentuación. Las palabras agudas son aquellas en las que recae el acento, es decir, el golpe de voz, la sílaba tónica, en la última sílaba. Matiz, este ejemplo de matiz tiene como sílaba tónica tiz, ¿no? Y llevan tilde las palabras que terminan en vocal, en n o en s, como bisturí, que acaba en vocal, ciprés, que acaba en s, avión, que acaba en n, ratón, que acaba en n, jamás, que acaba en s, y recordemos también los verbos. Si decimos el verbo decir en futuro, por ejemplo, tú dirás, ¿no? Dirás. Acaba en S, entonces tiene que llevar tilde en la A. Cantarán, pues si pongo el futuro de cantar, cantarán, ellos cantarán, pues tiene que llevar tilde la última A porque acaba en N. Entonces, en la conjugación de los verbos es muy importante recordar esta norma. No es lo mismo cantarán que cantaran o cantasen, que eso sería el subjuntivo, ¿no? Si ellos cantaran mejor, ganarían el concurso, pero no es lo mismo que ellos cantarán mañana en el concurso, ¿de acuerdo? Bueno, las palabras llanas, que en América llaman graves, son aquellas en las que el acento o la fuerza recae, ¿vale? El acento o la fuerza recae en la penúltima sílaba, que es la tónica. Por ejemplo, la palabra caballo. Caballo. Entonces, va es la sílaba tónica, ¿de acuerdo? Caballo. Voy a borrar un poco porque si no, no se ve, ¿vale? Pero caballo es la sílaba tónica. Las palabras llevan tilde, las palabras que terminan en consonante que no sea N ni S. ¿De acuerdo? Llevan tilde y se ve aquí en este cartelito de aquí abajo que recorté de un libro. Ah, no, ya no está. ¿Vale? Pero que lo voy a poner aquí para que lo veamos mejor. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho aquí. Mientras que las llanas, las palabras llanas, llevan tilde cuando no terminan en N, en S ni en vocal. Es al revés, por eso lo pongo así para que recuerden esta norma mnemotécnica. Agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S ni en vocal. Llanas llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S ni en vocal. Es decir, cuando acaban en consonante, porque no acaban en vocal, que no sea N ni S. Y también tenemos un ejemplo, o sea, un caso de cuando acaban en S precedida de consonante, ¿vale? Voy a ponerlo en otro color para que lo veamos. Vamos a ponerlo en este verde chillón. O en S precedida de consonante, que es la palabra bíceps. ¿Vale? Tenemos una S precedida de una consonante, como bíceps, ¿no?
También podemos tener, que sería más o menos lo mismo, una S precedida de una consonante cuando tenemos la grafía X, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, la palabra tórax, ¿no? El tórax, ¿no? Pues lleva tilde. ¿Por qué? Porque acaba en KS, o sea, la X es entre el símbolo fonético una KS, ¿verdad? Entonces, este es el mismo caso de bíceps, tórax, ¿vale? Son palabras que han de llevar tilde porque son llanas y cumplen esta norma. Y en cuanto a las de consonante que no sea N ni S, tenemos fácil, ¿no? Que acaba en L, lleva tilde. Difícil, también acaba en L, lleva tilde, ¿no? Yo siempre pongo la palabra árbol, lleva tilde, que acaba en L, ¿eh? Y también les recuerdo que antiguamente en las gasolineras, cuando ponía la gasolina super, la ponía con tilde, y está bien escrito, super, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una palabra que acaba en una consonante que no es N ni S, ¿eh? Como, bueno, claro, son muchas como extranjeras, ¿no? Radar, rotor, palabras así tendrían que llevar tilde, porque si no se diría rotor o radar, ¿no? Que sí también se pueden decir, porque son palabras un poco extranjeras. Vale, entonces, árbol, súper, el nombre de Oscar, que no conozco prácticamente ningún Oscar que sepa poner la tilde en su nombre, ¿no? Oscar, lleva tilde, ¿vale? En la O, Oscar. Víctor, lleva tilde en la I, Víctor, ¿vale? Héctor, lleva tilde en la E. ¿Por qué? Porque si no ponen la tilde hay que decir Oscar, Víctor y Héctor, ¿no? Y no es así. Estos nombres se pronuncian Oscar, Víctor, Héctor, ¿vale? Entonces tienen que llevar tilde en la vocal que lleva, como dice aquí, el acento, la fuerza. El acento lo pongo así entre la fuerza, ¿vale? La intensidad, ¿no? Recae en la penúltima sílaba, que es la tónica. ¿Vale? Entonces, esto son palabras llanas y que se acentúan, se tildan, se les pone la tilde con esta norma. Y veamos las esdrújulas. Las esdrújulas son aquellas en las que el acento, la fuerza, la intensidad recae en la antepenúltima sílaba, que es la tónica, ¿no? Por ejemplo, la palabra árabe álgebra. Tenemos 3 sílabas, álgebra, y al es la tónica, álgebra. Y podemos poner lámpara, pétalo, bueno, y las que tenemos aquí, déjalo, brújula, mayúscula, crítico, ¿no? Todas estas se acentúan todas, ¿vale? Se acentúan todas, se les pone tilde siempre, ¿vale? Las esdrújulas, todas las esdrújulas llevan tilde siempre, todas las esdrújulas, ¿vale? Son las más fáciles por esta norma que tienen. Entonces, hay aquí siempre algo en lo que yo me detengo, siempre, ¿vale? Que es, primero, las palabras llanas que acaban en N o en S no llevan tilde, ¿no? Hemos dicho que acaban en N o en S en vocal, caballo no lleva tilde, podemos también decir examen, podemos decir joven, también podemos decir imagen, líquen no lleva tilde, aunque den ganas de ponerla, ¿no? Los líquenes son eso que crecen las rocas, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras que son llanas? Pues examen, joven, imagen, líquen no llevan tilde. Pero si se ponen en plural, ¿no? Las ponemos en plural. Ay, perdón, aquí no es, un poco me he pasado. Si las ponemos en plural, se convierten en esdrújulas, porque podríamos poner exámenes, lleva ya tilde, porque son las siguientes sílabas. Exámenes, ¿no? También jóvenes, ahora lleva tilde, porque es una esdrújula, ¿no? Al haberle añadido la desinencia,
el morfema de plural, ¿no? Exámenes, ya tenemos una sílaba más. Jóvenes, ¿no? Imágenes, ¿vale? Llevan tilde. Bien, y luego también el tema de los apellidos, que siempre me detengo en ello, ¿no? Cuando decimos la palabra, el apellido Martínez, hay que ponerle tilde porque acaba en una consonante que no es N ni S, ¿vale? Y la Z no es una S, aunque mucha gente la pronuncia igual, porque el seseo es un fenómeno muy extendido en muchos países de América y del sur de España, y bueno, pues que hay quien dice Martínez, ¿no? O un portugués, ¿no? Que los portugueses tienen los apellidos como nosotros, pero en vez de Gómez, que sería con tilde, un portugués dice Gómez, ¿no? O sea, Gómez con S. Entonces, ¿qué pasa? Que en fin, todos los apellidos que acaban en EZ en español, González, tiene que llevar tilde en la sílaba anterior, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son palabras que acaban en una consonante que no es N ni S. Ahora bien, si lo ponemos con S porque en nuestro registro civil, partida de nacimiento, etcétera, se ha registrado con S y ya se ha quedado así con el apellido en S. Si, por ejemplo, vemos la palabra, el apellido González, ¿no? Porque alguien lo ha puesto en S, aquí no lleva tilde. No lleva tilde. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes son de Hispanoamérica y tienen el apellido acabado en S, como por ejemplo Velázquez o algo así, Velázquez, González o algo así que ya se ha cambiado a una S, no hay que ponerle tilde porque ya es una palabra llana que acaba en N y en S, entonces no lleva tilde. Pero si acaba en Z, Martínez, Gómez, González, López, todas ellas llevan tilde. ¿De acuerdo? Entonces espero que sepan escribir su nombre correctamente. Que hay veces que tengo debates en los exámenes porque no sé si poner una falta por no saber escribir su nombre, que debería, ¿no? Porque digo, joder, esto ya es importante, ¿no? O simplemente recordárselo a esa persona, pero vamos. Y bueno, me quedaban por explicar las sobreesdrújulas, que es otro tipo de esdrújulas. Es aquellas en las que el acento, la intensidad, recae en cualquier sílaba anterior a la antepenúltima. Por ejemplo, dígamelo, dígamelo. Entonces tenemos dígamelo y la tónica está aquí, ¿vale? Dígamelo. Siempre van a ser verbos con pronombres enclíticos detrás, ¿no? Como esto de regálaselo, cómetelo, llévasela, ¿vale? Se acentúan siempre, igual que las esdrújulas, así que por eso no son un caso muy delicado, ¿no? Son como las esdrújulas, solo que tienen la tilde una sílaba o dos antes, ¿vale? Regálaselo, cómetelo, llévasela. Y bueno, pues esto sería la explicación de las normas de acentuación. Entonces ahora vamos a ver los diptongos y los hiatos. Vamos a ver qué es un diptongo. Pues un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Es decir, que si tenemos la palabra huevo, ¿no? Pues tenemos aquí huevo. Tenemos dos vocales que se pronuncian en el mismo golpe de voz, hue. ¿Y cómo pueden ser? ¿Cómo se forman los diptongos? Pues pueden ser de una vocal abierta y una vocal cerrada o viceversa, ¿vale? Las abiertas son estas, a ver, yo siempre ponía el triángulo de las vocales, ¿vale? Por su forma de articulación. Aquí está la más abierta, aquí están las más cerradas, ¿vale? Y en este lado está lo que se dice más palatal y estas son las más
redondeadas. Más redondeada. La forma de articular la I o la E se acerca más al paladar de la boca, mientras que la O y la U se acercan, se redondean y se acercan más a la forma de la boca redondeada, ¿no? O U, mientras que la I y la E se abre más la boca, se estira y se articulan, como estaba diciendo, en la zona del paladar. Bueno, entonces, a efectos prácticos de hacer diptongos e hiatos, se consideran abiertas estas tres, ¿vale? La O, la E y la U abiertas. Y cerradas la I y la U, ¿vale? Estas serían las cerradas. Es muy fácil de recordar, solo tenemos 5 vocales, entonces tenemos la abierta, la A, la E y la O, y la cerrada, la I y la U. Y con esto se forman diptongos. Peine, Huelva, ¿de acuerdo? Y también se pueden formar diptongos con 2 vocales cerradas, como cuidar. Y siguen las reglas generales de acentuación. Vale, la tilde se coloca siempre en la vocal abierta. Comáis, lloréis, ¿no? O sea, si tienen que llevar tilde, funcionan como una vocal. Pero, o sea, que siguen las reglas de acentuación. Si acaban en S, son agudas acabadas en S, ¿no? Por ejemplo, agudas acabadas en S tienen que llevar tilde. Llevan tilde. ¿Pero dónde se pone esa tilde? Pues en la vocal abierta. La tilde se coloca siempre sobre la vocal abierta. Comáis, lloréis, ¿no? Si el diptongo está formado por 2 vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda. Cuídate, ¿no? Entonces tenemos aquí no vamos a decir cuídate, no, cuídate, se pone sobre la segunda. Y la H no impide el diptongo, porque si tenemos una H intercalada, pues se hace igual porque la H es muda. Ahumado, ahijado, ¿vale? El triptongo es el conjunto de 3 vocales y siempre van a formarse en este orden: cerrada, abierta y cerrada, pronunciadas en una misma sílaba. Por ejemplo, desperdiciáis, desperdiciáis, y todo esto es una sola sílaba. Ciáis, se pronuncian en un solo golpe de voz. Y siguen las reglas de acentuación y llevan tilde sobre la vocal abierta, ¿vale? Cuando tengan que llevar tilde, que aparece en posición intermedia. Averigüéis, adecuáis, apreciéis. Claro, y esto en América, a la gente de Hispanoamérica les suena muy raro porque ellos no utilizan el vosotros, sino el ustedes. Entonces no lo saben prácticamente ni conjugar, ¿no? Pero bueno, que nosotros tenemos que usar un poquito más el usted y el ustedes porque está muy en desuso y deberíamos usarlo para un trato de respeto y para empezar a tratar con una persona que no conocemos. Y el vosotros también lo tienen que aprender en América porque es la segunda persona del plural de cualquier verbo en español, ¿eh? Así que hay que sabérselo también. Bueno, ¿y qué es un hiato? Pues un hiato es la sucesión de 2 vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Es decir, que tenemos ya una palabra como, por ejemplo, león, ¿no? El animal, y claro, no podemos decir león, no, hay que separarlo. Son 2 sílabas, 1 y 2, león, ¿vale? Son 2 sílabas distintas. ¿Cómo se forman los hiatos? Pues con 2 vocales abiertas distintas, por ejemplo, Jaén, coacción, héroe, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 sílabas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Por eso se le pone tilde a héroe, ¿vale? Voy a borrar esto porque no se ve la tilde, ¿vale? Pero tiene que llevar tilde porque como héroe son 3 sílabas, héroe, o sea, tiene que llevar tilde porque es esdrújula, es una palabra esdrújula. Yo pongo el ejemplo siempre de la palabra aéreo, ¿no? Cuando tenemos un puente aéreo Madrid-Barcelona, pues aquí tenemos un hiato ya porque son 2 vocales abiertas. Y luego oreo, otra vez otras 2 vocales abiertas, entonces aéreo tiene que llevar tilde porque es esdrújula, igual que héroe, ¿eh? Yo aquí siempre hablo de una excepción.
una excepción, algo excepcional, porque yo siempre que oigo la palabra bacalao, aquí no hay nadie que diga bacalao, ¿no? Bacalao son 3 sílabas, ¿vale? Y estos son 2 sílabas abiertas, pero que están en una posición muy débil al final de palabra, tónica, y toda la fuerza de la voz, del golpe de voz se lo lleva la A, bacalao, ¿no? Lao. Entonces se forma un diptongo ahí, aunque sean abiertas las dos. Bueno, y algo muy importante, también se forma hiato con una vocal abierta átona y cerrada tónica, ¿vale? La abierta átona y cerrada tónica, o al revés, hacen palabras como María, ¿no? Si tenemos María, el nombre de María, tenemos 3 sílabas aquí, María, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que tenemos una vocal cerrada tónica, que es la I, y una abierta átona, que es la A, María. Entonces, si esto pasa con todas, Caín, reír, o sea, si la I o la U llevan tilde, púa, ¿no? Pues se rompe el diptongo y se hace un hiato, ¿no? Si pronunciásemos la palabra María, ahí no habría hiato, habría un diptongo, María, pero decimos María. Entonces, al ponerle a la cerrada tónica, hacer la cerrada tónica, ¿vale? Esto lo resalto porque que sea la cerrada tónica hace que sea inmediatamente un hiato, ¿vale? Bueno, las palabras con hiato formado por 2 vocales abiertas llevan tilde según las reglas de acentuación, y Jaén lleva tilde porque es una palabra aguda acabada en N. Y las palabras con hiato de abierta átona y cerrada tónica llevan tilde sobre la cerrada, ya hemos dicho, corta uñas, María, y la H no impide el hiato, por ejemplo, búho, ¿vale? Bueno, y luego tendríamos lo de las palabras compuestas, que simplemente que cuando son sin guión se coloca la tilde en la segunda, en caso de que le corresponda, claro. Entonces, decimoséptimo, si tenemos décimo y séptimo, llevan tilde las dos en este caso. Décimo, séptimo, pues solamente lleva tilde la segunda, ¿vale? Decimoséptimo. Tío vivo lleva tilde, ¿no? Pero queremos formar la palabra tío vivo, entonces pierde la tilde, la primera, manda la segunda, ¿no? Tío vivo, y como es una palabra llana acabada en vocal, no lleva tilde. Asimismo, así mismo, ¿no? Entonces tendríamos la palabra sí, que llevaría tilde, y mismo, que no lleva. Asimismo, la palabra compuesta no lleva, ¿vale? Traspiés. Claro, los monosílabos, una cosa importante, los monosílabos, por norma general, no llevan tilde. La llevan para distinguirse de otras palabras, por así decir, ¿vale? Que es lo que se llama la tilde diacrítica. La tilde diacrítica. Por ejemplo, el pronombre, ¿vale? De te quiero, por ejemplo, y de la infusión, que lleva tilde, ¿no? Quiero un té. Quiero un té, ¿vale? Bueno, pues este llevaría tilde, aunque he escrito aquí muy en la esquina. Vale, entonces, los monosílabos no llevan tilde. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que si teníamos lo de la palabra tras y pies no lleva tilde, pie y pies no llevan tilde, pero si hacemos una palabra compuesta con esto, ya hacemos una palabra aguda acabada en S, entonces lleva tilde, traspié, ¿no? Un traspié o un traspiés, yo creo que se dice en singular, traspié, ¿no? Darse un traspié, un tropezón, ¿vale? Entonces aquí llevaría tilde porque ya es una palabra aguda acabada en vocal, o si lo ponemos en plural, traspiés, ¿vale? Pues también lleva tilde.
Videojuego, vídeo, lleva tilde en español de España, pero en América dicen video y escriben video sin tilde, ¿vale? Entonces, si estamos en España, a vídeo, si hacemos videojuego, hay que quitarle la tilde. Tiralíneas, pues línea es una palabra esdrújula y lleva tilde aquí. Y balonpié, ¿no? Si juntamos balón y pie, tenemos que poner tilde en la E porque hemos hecho como en traspié una palabra aguda acabada en vocal. Y además tenemos que poner la norma esta de M antes de P. No se puede decir balón y luego pie todo junto. Si hacemos M, o sea, va M antes de P. Vale, y las palabras compuestas con guión, pues cada elemento conserva la acentuación fonética y por tanto ortográfica, ¿vale? Histórico-artístico, ¿vale? Físico-químico, económico-social, ¿no? Entonces cada palabra lleva su tilde cuando hacemos palabras compuestas con guión. Con los adverbios terminados en mente, pues los adverbios terminados en mente se forman a partir del femenino de un adjetivo. Si el adjetivo tenía tilde, la mantiene en el mismo lugar. Débilmente, comúnmente, cortésmente, ágilmente. Y si no lleva, pues no lleva tampoco el adverbio, fielmente, ¿no? Y bueno, luego los 4 porqués. ¿Por qué? Es para preguntas directas e indirectas. ¿Por qué me lo preguntas? ¿No? Y no sabía por qué me lo preguntaba, ¿no? Aunque no lleve signos de interrogación, esto es lo que se llama una interrogativa indirecta. Tiene que escribirse separado y con tilde. Porque todo junto es la conjunción causal. Aprueba porque estudia. Y también como respuesta a las preguntas. Porque me gusta. ¿Por qué lo haces? Porque me gusta. ¿Por qué? Escrito junto y con tilde es el que lleva un determinante delante. Es como para indicar un motivo, causa, ¿vale? O razón, ¿no? Todo tiene su porqué. No sabía el porqué de aquello, entonces siempre va a llevar un determinante. Y luego, por separado que, es algo más complicado porque es una preposición por y el relativo que. La razón por qué discutían no está clara. Es lo que se puede sustituir por la cual, por la que, ¿no? La razón por la que discutían no está clara. También puede ser por y conjunción que, y con el después del que va el verbo subjuntivo, ¿no? Optaron porque no se presentase, ¿no? Optaron por, y aquí tenemos casi otra oración, por eso, ¿no? Optaron porque no se presentase. Están ansiosos porque empecemos a trabajar, ¿no? Entonces aquí es como si empezara otra oración. Están ansiosos por el trabajo, ¿no? Por el comienzo del trabajo. Están ansiosos por que empecemos a trabajar, ¿vale? Porque entonces esto no es una conjunción causal como el porque de aquí, sino algo que introduce otra oración que empieza por qué. Bueno, el cómo y el cómo siempre es cómo con tilde, es con valor interrogativo o exclamativo, ¿vale? Y luego está el cómo sin tilde, que puede ser un adverbio, hazlo como quieras, o una conjunción, Alberto es tan fuerte como Paco, y una preposición incluso, actuó como intermediario. Esto es como decir actuó de intermediario, ¿vale? Y lo importante es que se escribe con tilde el cómo cuando es interrogativo o exclamativo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo hace Paco las tortillas? Y también puede ser interrogativa indirecta. No sé cómo lo hizo, ¿vale? Bueno, y la tilde diacrítica, y ya termino por hoy. Hay una lista aquí que también está grabada en otros vídeos, pueden verla. Por ejemplo, aún sin tilde es el adverbio incluso, y aún con tilde es el todavía, ¿no? Aún cuando llames no lo conseguirás, y luego con tilde aún no ha llegado. De es la preposición, el cuello de la botella, helado de fresa. Del verbo dar, pues con el verbo dar. Un momento que me llaman a la puerta. Vale, pues nada, ya está. Voy a parar la grabación y continúo en otro vídeo y haré una serie de ejercicios. Espero que haya servido. Hasta luego.